hoy me he dado un gusto, esto es como malo, ¿no? Y el sacrificio y el sufrimiento son el medio para conseguir las cosas en la vida, ¿no? Entonces, si no me genera sufrimiento y sacrificio, no es bueno. Entonces, ahí está toda esa dicotomía, esa ansiedad por comer, viene de ahí, de ver la comida como una amenaza, de ver la comida como una cosa asociada a la culpa, el miedo y la vergüenza por un lado y al sacrificio y al sufrimiento y a la renuncia por otro. Entonces, por ahí tenemos que empezar, dejar de asociar la comida a la culpa, el miedo y la vergüenza y dejar de asociar la comida a la renuncia, al sufrimiento y el sacrificio. ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma, cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. Podés conseguir lo que quieras ahora, con el cuerpo que tenés y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz sin Medida, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo, para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Hola, hola y bienvenida a este nuevo episodio de Feliz sin Medidas, en donde voy a estar acompañada de una invitada genial, como amo sus reflexiones, por eso está hoy acá compartiendo este espacio. Juana, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Quiero que te presentes, que cuentes lo que tengas ganas, que conozcan de vos. Oh, gracias, Adri. Bueno, gracias a ti por invitarme a tu podcast, Feliz sin Medidas, que me gusta mucho el título. Bueno, pues soy Juana, soy psicóloga y nutricionista y me he dedicado a la conducta, a entender o tratar de entender y trabajar la conducta alimentaria desde todos sus ángulos, ¿no? O sea, comer es una conducta compleja, pero a la vez es una conducta bastante sencilla porque es una conducta instintiva. La hemos hecho compleja a raíz de que hemos querido intelectualizarla y racionalizarla demasiado, pero comer es una conducta que no tenemos que aprender, la traemos de serie, no nos la tienen que enseñar, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, la hemos dificultado muchísimo y muchas veces enredamos mucho la conducta alimentaria y ahí nos creamos bastantes problemas. Entonces, bueno, mi trabajo se ha centrado en esto. Y que miramos además desde un lugar, o aprendimos a mirar desde un lugar tan reduccionista y tan simplista cuando mencionabas la complejidad que tiene el acto de comer, o sea, todos los significados cargados que hay en el acto de comer. Pero bueno, vamos a tratar de ahondar un poco hoy más en el tema de ansiedad y el acto de comer. Lo que nos trae hoy es como a grandes rasgos sentimos ansiedad por comer o estamos comiendo por ansiedad. ¿Qué te parece, Juana, si empezamos a hacer como esa pequeña gran diferenciación? Bueno, una gran diferenciación porque desde el punto de vista psicológico es completamente distinto. Es completamente distinto limpiar por ansiedad que la ansiedad por limpiar, ¿no? Si hablásemos de ansiedad por limpiar, hablaríamos de un TOC. Si hablásemos de limpiar por ansiedad, hablaríamos de esta persona tiene ansiedad por cualquier otra cosa y para canalizar esa ansiedad se pone a limpiar. Entonces, lo mismo es con la comida. Cuando hablamos de ansiedad y acto de comer, fíjate, lo has dicho muy bien, porque a veces es ansiedad por la comida. No. Esto tiene que ver con la conducta alimentaria, no con la comida en sí, sino con la conducta. Esta conducta asociada a la ansiedad. Entonces, cuando la conducta alimentaria se asocia a ansiedad, a ese estado de ánimo, a un estado de ánimo cualquiera, a un estado emocional cualquiera, en este caso hablamos de la ansiedad, ¿no? Lo que se está relacionando con el estado emocional es la conducta alimentaria, es la conducta, no es la comida, ¿sí? La comida no es disparadora, la comida es comida. Entonces, ¿qué relación hay entre la conducta alimentaria, la conducta, y la emoción, el estado emocional? Cuando hablamos de comer por ansiedad, hablamos de que hay ansiedad, un estado de ansiedad, ¿vale? Un estado de activación,
cuya causa puede ser cualquiera. He tenido un problema en el trabajo, estoy esperando un juicio, mi niño está mal, está enfermo, o sea, cualquier cosa que nos genere ansiedad, y mi manera de gestionar esa ansiedad y de canalizarla y de trabajármela y de darme confort a esa ansiedad es la comida, ¿vale? Ahí podemos decir que estoy comiendo por ansiedad, como en respuesta a la ansiedad, ¿sí? A una ansiedad que nada tiene que ver con la comida ni con el acto de comer. Una ansiedad, vamos, inespecífica, y comer es una herramienta inespecífica, ¿vale? Ante una ansiedad inespecífica, una herramienta inespecífica, porque la comida cumple muchísimas funciones. Es decir, la comida lo mismo te puede, el acto de comer, ¿no? Lo mismo puede ser estimulante que puede ser tranquilizador. Entonces, si yo estoy deprivado sensorialmente, la comida me estimula, y si estoy muy estimulado, la comida me tranquiliza. O sea, es una herramienta inespecífica y muy general y que sirve para muchas, muy versátil, ¿no? Sirve para muchas cosas. Entonces, esa ansiedad inespecífica, pues la comida va a ser una cosa que me calme o que me ayude a gestionar esa ansiedad independientemente de dónde venga esa ansiedad, ¿sí? Ahí estamos, es un comer por ansiedad. Bien. Y luego está la ansiedad por comer. La ansiedad por comer es otra cosa. La ansiedad por comer tiene más que ver con la compulsión. Las compulsiones, desde el punto de vista psicológico, responden a obsesiones, ¿no? Como en el trastorno obsesivo compulsivo. ¿A qué obsesión responde la compulsión de comer? A la obsesión por no comer. Me obsesiono con no comer o con controlar la comida, y ese control me lleva a la compulsión por comer. Esto ya es otra cosa. Aquí esa ansiedad sí que tiene que ver con la comida. No es una ansiedad inespecífica que yo estoy gestionando con comida. Es la ansiedad que me produce no comer o no querer comer, me está llevando a la compulsión, a comer. Yo siempre pongo el ejemplo de un tirachinas, ¿no? No sé si se dice allí también tirachinas. ¿Qué es? No decimos tirachinas. Es como una onda, ¿no? De estas que tiras así para tirar piedras. Ok, sí, ondita, le llamamos. Ondita, perfecto. Sí, teológicamente digo, se puede llamar onda, sí, he acertado. Pues tú vas tirando, como tirando, no debes, no puedes, no tienes que comer, esto prohibido, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Cuando el elástico está lo suficientemente tenso, ¡pum!, el disparo, ¿vale? Entonces, ese disparo que yo le llamo ansiedad, comer por ansiedad, no es más que un disparo que está respondiendo a la tensión que me estoy generando por no comer, ¿vale? Ese disparo, esa compulsión responde a la tensión que me he generado, que me genera no querer comer o querer no comer. Y acá No, dale. No, decía, la diferencia está clara. O sea, una cosa es comer por ansiedad y otra cosa es ansiedad por comer. En el comer por ansiedad, el problema, entre comillas, es la ansiedad, y lo que tengo que tratarme es esa ansiedad, ¿vale? Comer es simplemente la herramienta que estoy utilizando para sobrellevar la ansiedad. Sin embargo, en la ansiedad por comer, el problema es la prohibición, la restricción, la obsesión y toda esa parte que hay que tiene que ver con la restricción alimentaria. Bien, y ahora me resultaría interesante, Juana, que desgranemos un poco cada una de estas dos situaciones, estos dos conflictos a observar y resolver, que la primera es, decías, esta ansiedad que nos produce el no comer o el intentar controlar la comida, que realmente ahí el control pasa por, si miramos en detalle, la clasificación alimentaria, buena, mala, como una forma de límite, entonces lo malo no debo comer, o la ansiedad que me produce el miedo, porque desde la cultura de la dieta nos mueve mucho el tema del miedo, nos vamos a enfermar si comemos muchos alimentos, qué sé yo, altos en azúcares, el miedo que tenemos a la pérdida de control. ¿Cómo las personas pueden empezar a ir abordando suavemente? Porque también la compulsión va a estar en distintas medidas, digamos, o sea, nombrabas muy bien el ejemplo del tirachinas, cuanto más tenso estaba el tema, más intensa es la respuesta o la reacción, no es una respuesta, sino que es una reacción. ¿Cómo empezar a aflojar la tensión de ese artefacto? Vale, yo veo principalmente, así que te estoy escuchando, veo principalmente dos fuentes
principales de tensión en la ansiedad por comer, ¿no? En la ansiedad por comer. Una es la culpa, el miedo y la vergüenza como motivadores para hacer algo, ¿sí? Hemos aprendido, y esto es muy aprendido, muy aprendido, que la manera de motivarnos a hacer algo es la culpa, el miedo y la vergüenza. Entonces, la amenaza, el si no haces esto te pasará lo otro, esto, bueno, los pedagogos saben más que yo, pero ahora pues afortunadamente hay corrientes de disciplina positiva o de educación positiva, otras maneras de educar. Pero nosotros hemos aprendido, nuestra generación todavía, pues de la culpa, el miedo y la vergüenza como motivadores. Y esto en alimentación, en nutrición, como disciplina que forma parte del sistema del sistema sanitario, voy a decir como disciplina médica, pero la nutrición como parte de la salud, en el sistema sanitario, la salud y los profesionales sanitarios han utilizado la culpa, el miedo y la vergüenza como motivadores al cambio, y el paternalismo como si fuésemos niñitos pequeños, mucho, ¿no? Entonces, claro, de ahí viene una parte, el intentar motivarnos a comer, ¿vale? Alimentarnos de una manera completa y saludable. Oye, que no tiene nada de malo querer tener una alimentación saludable, igual que una higiene del sueño saludable o que una no sé qué saludable. O sea, no tiene nada de malo querer estar saludable. Lo que pasa es que hemos aprendido dos cosas muy mal. Una es que estar saludable es restringir, y esto ya empezamos mal, ¿vale? Comer saludable no es restringir, de hecho restringir es lo menos saludable que puede haber, o que estar saludable es estar a dieta, ¿vale? Que comer saludable es comer de dieta, y esto no es nada saludable. Y otra, que la manera de motivarme a comer saludable es a través del miedo, la culpa y la vergüenza. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y otra cosa, la culpa, el miedo y la vergüenza como motivadores del cambio, y por otro lado, el sacrificio y el sufrimiento como valores, ¿no? Y el placer como algo malo. Entonces, comer cosas placenteras es malo, me lo tengo, ¿no? Y de hecho se le llama pecado, pecar, me lo he saltado, me he portado mal. Claro, permitido, me permito. Me permito esto, eso. Hoy me he dado un gusto, esto es como malo, ¿no? Y el sacrificio y el sufrimiento son el medio para conseguir las cosas en la vida, ¿no? Entonces, si no me genera sufrimiento y sacrificio, no es bueno. Esto es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está toda esa dicotomía, esa ansiedad por comer, viene de ahí, de ver la comida como una amenaza, de ver la comida como una cosa asociada a la culpa, el miedo y la vergüenza por un lado, y al sacrificio y al sufrimiento y a la renuncia por otro. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Dejar de asociar la comida a la culpa, el miedo y la vergüenza, y dejar de asociar la comida a la renuncia, al sufrimiento y el sacrificio. Y vaya proceso que hay ahí. Madre mía. Vaya proceso. Por eso creo tan importante acá la herramienta de la autocompasión en estos procesos que implican desprogramar, auditar, observar desde un lugar tan neutral para ver más que nada como con qué coherencia estoy viviendo mi relación con la comida. Y el problema muchas veces es que está no solamente tan normalizado, sino que promovido, como decías, por el sistema sanitario. Está como muy incentivado esta cosa de hacer lo que yo te digo, paternalista, y si no estás haciendo esto es algo malo y punto. Donde perdemos total autonomía y responsabilidad y conexión de lo que necesita nuestro cuerpo. Juana, si vamos ahora al cómo por una ansiedad, siento una incomodidad, entonces como una forma de gestionar termino comiendo. Muchas mujeres a las que acompaño es como que sienten que ellas no son ansiosas, o sea, es como que no se reconocen ansiosas porque creen que la ansiedad es algo ya como mucho más intenso o vivir acelerada por la vida, pero ¿cómo son las distintas formas en las que sutilmente la ansiedad se manifiesta? Por ejemplo, desde el aspecto
alimentario en relación al acto de comer. ¿Te refieres a la ansiedad en general? Sí, a la ansiedad en general. Yo creo que se manifiesta primero en una resistencia, ¿vale? Primero es un no, 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 y esa resistencia va tirando el tirachinas y al final en un abandono. Entonces pasamos de un extremo a otro, del me resisto, me resisto, me resisto, me resisto, no, 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 hasta que no puedo resistirme más y me rebelo. Pues ya está, pues sí, de perdidos al río, ¿vale? Entonces se manifiesta en una conducta desorganizada y en una conducta reactiva. Bien. No en una conducta elegida, ¿no? Claro, claro. No elegida, no es una respuesta coherente, ¿vale? Hay una parte aquí de coherencia. No es una respuesta coherente. O me resisto, me controlo o suelto todo. Entonces, en ningún momento estoy eligiendo con coherencia lo que me apetece, lo que quiero. O sea, soy yo quien decide, ¿no? No hay una decisión consciente. Eso, no hay consciencia. ¿Cuál es el problema, Juana, ves, de cuando utilizo o cuando la comida es la única forma de gestionar esta ansiedad generalizada o en relación a Vale. cualquier otra área no identificada? Ahora estamos hablando de comer por ansiedad, una ansiedad que puede venir de cualquier lugar. Sí. Que comer sea algo que sirve para gestionar emociones y para calmarnos, igual que para estimularnos, decía antes que no solo sirve la comida para calmar, sino también para estimular, no es algo ni que hemos aprendido, ni que es nuevo, ni nada, ¿no? Tú que tienes niños como yo, pues habrás visto cómo desde bebés, que esto es una cosa que yo siempre lo cuento de cuánto me alucinó. Cuando yo tuve mi primera hija, pasó algo, o sea, vi algo con mis propios ojos que yo ya sabía que existía, que yo ya lo había dicho, o sea, lo utilizaba en consulta, lo decía muchísimas veces a mis pacientes, pero que hasta que no lo vi con mis propios ojos no fui consciente de verdad del impacto y de la relación que hay entre emociones y alimentación y apego, ¿no? Y es que los bebés cuando naces se saben el camino hacia ¿no? Trepan. Y esto hasta que yo lo contaba siempre en la consulta, decía, es que esto no es aprendido, esto lo traemos de serie. Los bebés desde que nacen, pues ya van a buscar, pues claro, el nacimiento, que es un evento bastante traumático, de repente están ahí, han salido, ¿qué van a buscar? Van a buscar tranquilidad y apego y comida. Y nadie se lo enseña. Cuando tienen un segundo de vida, trepan por el vientre de la madre hasta encontrar, o sea, buscan y tienen reflejo de succión, o sea, y no es porque tienen hambre, porque hasta hace medio segundo estaban conectados por el cordón umbilical. No es por hambre, ¿vale? Es para buscar consuelo, alivio, apego, ese momento tan traumático que es el nacimiento. Esto hasta que yo no lo vi con mis propios ojos, de verdad no fui consciente de qué increíble es. Entonces, que la comida sirve para calmarnos, porque es un apego seguro, lo traemos de serie. Sí, lo vimos al inicio de la pandemia, Adri. ¿Dónde fue la gente al inicio de la pandemia? Al supermercado, a buscar seguridad, a buscar comida, que es lo que nos da seguridad ante una situación de emergencia y de incertidumbre. Entonces, que la comida sirve para calmar la ansiedad, porque es un apego seguro, es natural. Lo que se ha aprendido es que la comida sea una amenaza. ¿Vale? Somos el único animal en el reino, en la naturaleza, que ve la comida como una amenaza y no como una cosa segura. Y eso sí que es aprendidísimo, aprendidísimo. Y daña, ¿cuánto daña esa mirada? ¿Verdad? Sí, Juana, ¿cuál es como el conflicto cuando la comida es la única forma de gestionar esa incomodidad que genera la ansiedad que aparece porque hay una incertidumbre en relación a mi emprendimiento o porque tengo dudas con respecto a mi pareja o no tengo muy claro de qué tiene hambre mi vida? Y la única forma de gestionar que estoy encontrando es la comida. Ojo, gracias, comida, porque me estás ayudando como a navegar esto, pero ¿en qué momento se empieza a volver conflictivo? Como tú lo has dicho, cuando no tengo otra y sobre todo cuando le doy un significado, porque bueno, todos en algún momento utilizamos la comida como consuelo, como alivio y tal.
o para celebrar, ¿no? La gente se casa o celebra su cumpleaños, te invita a comer, no te invita a dar un paseo por el bosque, pero no, te invita a comer. La cosa es qué significado le doy yo a eso. Para mí es algo horroroso y hecho lo peor del mundo. ¿De dónde viene esa creencia que comer es lo peor que puedo hacer en la vida? Como decía, somos el único animal en la naturaleza que asociamos la comida a algo tan horrible. Al contrario, en la naturaleza la comida está asociada a algo maravilloso, ¿no? y a supervivencia. Pero bueno, somos el único animal que asocia la comida a algo horroroso, a algo que he hecho muy malo y que además dice algo de mi ser, de mi persona. Soy un desastre, no soy capaz de controlarme, y en este látigo genera más ansiedad, no me la quita, ¿no? Estoy intentando comer y ahí es donde entramos en bucle y genera conflicto, porque ¿cómo? O sea, genuinamente estoy comiendo para tranquilizarme y para gestionar mi ansiedad y lo que me estoy generando es más ansiedad. Entonces es un bucle sin fin, como para la misma cosa me quita la ansiedad y me la genera. Tal cual. Y acá me parece súper interesante hablar de este bucle, porque muchas veces comenzamos bueno, si parte, digamos, el conflicto de estoy teniendo algo en mi vida y empiezo a comer para gestionar ese algo, y después me doy cuenta de que aumenté, por ejemplo, mi cuerpo cambió o mi alimentación se desordenó. Nos quedamos simplemente en el síntoma de ver que mi alimentación está desordenada o que mi cuerpo está cambiado y tratamos de solucionar el conflicto como con la dieta o con restricción o lo que sea. Y nos perdemos de ver que, bueno, y ahí aparece esta cuestión de termino comiendo por la ansiedad que me genera la restricción y no soluciono ni el conflicto de fondo porque sigo quedándome en la sintomatología y en la punta del iceberg y más liadas que nunca. ¿Te ves como algo muy, muy frecuente esto? Sí. Sí, tengo un problema con la comida, no, comer no es un problema. Claro, totalmente, totalmente. Comer no es un problema. Totalmente. Entonces, sí, dale. No, y lo que te decía, me genera tantísima ansiedad y luego resulta que es que la única herramienta que tengo para gestionar la ansiedad es la comida. Exacto, que ahí iba. Si es que por ahí en mi vida no había un problema más que la dieta, o sea, la restricción, me genera tanta ansiedad, o sea, es como la causa principal de la ansiedad y termino con una ansiedad altísima por la restricción y como para calmar la ansiedad que me genera la restricción. Entonces... Exacto. Tremendo. Tremendo. Y, Juana, la dependencia que aparece a la comida cuando estamos como metidas en esta problemática y la confusión que muchas veces existe con el no puedo parar o soy adicta a estos alimentos. ¿Cuál es el conflicto de fondo ahí? Cuanto más intento no comer, más ansiedad me genera, cuanto más ansiedad me genera, la compulsión es más grande. Entonces, cuanto más compulsión, más deseo, intento repararlo, ¿con qué? Con más control. Entonces, desde aquí voy a repetir esto que he dicho muchas veces, que es que el control es parte del problema, no de la solución. Total. ¿Sí? El control es parte del problema. Entonces, pero claro, quizás sea lo único que sé, ¿no? Y de hecho, pues me lo refuerzan, ¿no? Voy al médico y me dice, tienes que controlarte. Y la pregunta es, ¿cómo pasamos del control a la confianza? Trabajo hay ahí. Es muy difícil. Primero es un salto de fe. Bueno, tú lo verás en consulta como yo. Al principio es un gran salto de fe. Y es un salto de fe que hemos de hacer un poco desvinculándonos de lo que más miedo da, que es probablemente engordar, ¿no? Entonces yo siempre digo que es incompatible trabajar la conducta alimentaria si hay de fondo, no digo un deseo, porque el deseo no se va a ir de un día para otro, el deseo de adelgazar, un objetivo, ¿vale? Yo quiero sanar mi conducta alimentaria, pero con el objetivo de adelgazar o de no engordar, me da igual. Yo quiero sanar mi conducta alimentaria, pero que mi cuerpo no cambie. Claro. No, o sea, no podemos tener objetivos que tengan que ver con el cuerpo, porque son parte del problema y no de la solución, porque son parte del control, son parte de ese miedo que me está disparando y son parte de la parte ansiógena. O sea, no
desvincular, ¿no? Y esto es un gran salto de fe. Y siempre yo utilizo algo para esto, que es, plantéate, yo sé que te da mucho miedo desvincularte del objetivo del peso porque crees que entonces te va a dar igual, y si te da igual entonces no se trata de esto, ¿vale? Sí. Se trata de que tu conducta alimentaria sea autogestionada y sea una respuesta y no una reacción, esto que ya. Pero piensa una cosa, se trata de priorizar, y de priorizar sanar tu conducta alimentaria por encima del tamaño del cuerpo. Piensa, ¿qué te genera más malestar? ¿El cuerpo? Que obviamente es algo aprendido, que te puede generar, y no digo, y hay personas que le genera muchísimo malestar, o la conducta o una conducta alimentaria desordenada en el que te levantas y te acuestas todos los días pensando en comida, en la que tienes que seguir comiendo todos los días de tu vida hasta que te mueras. Entonces, en esto, ¿qué me genera más sufrimiento? ¿La conducta alimentaria desorganizada o el cuerpo? Porque el cuerpo genera muchísimo sufrimiento, pero una conducta alimentaria desordenada, que tienes que comer todos los días de tu vida, varias veces al día hasta que te mueras, que te levantas y te acuestas todos los días pensando en comida. Entonces, aquí es donde priorizamos. Si para sanar la conducta alimentaria he de mantener al margen este objetivo de peso, pues quizá aquí estamos priorizando, ¿no? No nos enredamos a, pero está bien o está mal que yo quiera perder peso. Claro. Esto ahora no es importante, porque esto es añadir más estrés y más ansiedad. No es importante, no tienes que decidir si te da igual, no. Tienes que priorizar. ¿Qué quieres de verdad sanar tu conducta alimentaria? Pues es incompatible con tener un objetivo. O sea, desde mi punto de vista, no sé lo que piensas tú, pero desde mi punto de vista es incompatible con mantener ningún objetivo que tenga que ver con el peso. Y por eso es tan importante en mayúsculas que si vas a buscar ayuda, no tiene, o sea, tiene que ser una persona que tenga énfasis en salud en todas las tallas, que trabaje, o sea, desde la mirada o sea, que desde el entendimiento de la gordofobia. No se puede seguir haciendo lo mismo porque es como, quiero aprender a comer saludable y seguir dándome el plan de alimentación, seguimos usando la balanza como un regulador, todo eso va a seguir alimentando y haciendo crecer el monstruo del control. Y por otro lado, Juana, coincido contigo completamente, porque cuando empezamos a trabajar con alguien, siempre les digo, ok, que tu deseo venga con nosotras, no tenemos por qué desterrarlo, que venga con nosotras. Y te planteo la siguiente situación. ¿Qué ocurriría si a partir de mañana mágicamente abrieras los ojos y la culpa ya no formara parte de tu vida? No tendrías que estar estresada por decidir qué vas a comer en la siguiente comida, como milimétricamente pensado. Si ya no hubiera tanta ansiedad en tu alimentación, es como, ¿dónde está? ¿Dónde compro esto? Y en ese sentido, es como que el peso va a empezar a tener menos peso, y no significa que tu cuerpo te va a empezar a gustar, pero al menos como vamos a poder vivir con más liviandad. Sí, así total. Que coincido. Yo también les hago una pregunta así en este sentido, que es, aparte de qué es lo que te genera más sufrimiento, el peso o la conducta alimentaria, y claro, es que la conducta alimentaria, levantarse, despertarse por la mañana y acostarse pensando en comida, que la comida condicione todas las áreas de tu vida, genera un sufrimiento tremendo, ¿no? También les pregunto, también hago una pregunta, que es, si existiese una pastilla, ¿vale? Que te dé una pastilla, obviamente placebo, porque la comida ya sabemos que no sirve para engordar y adelgazar, la comida sirve para muchas cosas, pero precisamente entre sus funciones no está la de adelgazar y engordar. Pero yo siempre les digo, imagínate que te dieran una pastilla y te dijese, mira, con esta pastilla da igual lo que comas lo que comas, tu cuerpo está blindado. ¿Cómo sería tu conducta alimentaria? Y la respuesta siempre es libre. Si no hubiese el condicionamiento del cuerpo, mi conducta alimentaria sería libre. Fantástico, me estás dando la razón. Vamos a dejar al cuerpo al margen de nuestro objetivo de sanar tu conducta alimentaria, porque nuestro objetivo es que tu conducta alimentaria sea libre, y mientras siga habiendo un objetivo de peso, no lo vamos a conseguir. Entonces, no nos enredamos por lo menos en un primer momento, pero es priorizar. Vamos a priorizar el sanar tu conducta alimentaria, y para poder darle
prioridad a esto, hemos de mantener lo otro en un segundo plano, porque el control del cuerpo o de lo que sea, el control es parte del problema, no de la solución. No, y aparte es como, ok, ¿hace cuánto tiempo ya venís arrastrando toda esta dinámica tremendamente desgastante? ¿Y qué más da un margen de tiempo en el que dejemos de lado la preocupación por el cuerpo, ¿no? Pero bueno, es un proceso en donde hay duelos que hacer, en donde requiere como de mucha paciencia, de mucha compasión, y hay un trabajo complejo que hacer para volver finalmente al acto de comer algo de nuevo como muy primitivo, muy sencillo, que una vez que saquemos todas las interferencias, que son varias y están como muy gruesas, se hace mucho más sencilla la tarea, ¿verdad? Sí, total. Totalmente, así mismo. Totalmente. Y no menos importante, casi siempre el quid de la cuestión pasa por la manera en la que nos aprendimos a relacionar con el cuerpo. Porque la comida no empieza a ser un conflicto tan grande hasta que me empiezo a dar cuenta de que mi cuerpo es un problema a ser resuelto. Y resolver una cosa sin la otra. Sí, esto es, ¿no? Que la comida, mira, comer es un medio, perdón, es un fin en sí mismo, ¿no? Comer es un fin en sí mismo. Me da igual que me hables de comer placentero, de comer saludable, de comer, me da igual, comer es un fin en sí mismo. ¿Sí? No es un medio para conseguir un fin. Pero en el momento en que vemos comer como un medio para manipular y reparar el cuerpo, y luego reparar entre miles de comillas, claro, y luego reparar el cuerpo como un medio para reparar el concepto que yo tengo de mí misma, la seguridad personal, la autoestima y todo eso que la cultura gordofóbica y toda esta parte del estigma de peso, ¿no? Y todo lo que se ha asociado al tamaño corporal, que bueno, en distintas épocas pues ha sido distintas cosas, ¿no? En la época en la que nos ha tocado a nosotros vivir es pues una diferencia muy clara y una asociación muy clara. El cuerpo grande está asociado a cosas como además que forman parte de los, ¿cómo se dice esto en castellano? ¿No? Esos lugares comunes, estos... creo que se dice lugares comunes también en castellano, ¿no? Estos lugares comunes de ¿a qué asociamos un cuerpo grande? A una persona perezosa, a una persona... ¿sí? ¿A qué asociamos un cuerpo delgado? Un cuerpo delgado es éxito, es una persona con fuerza de voluntad, determinada, feliz, sociable. Libre. Entonces, claro, yo, libre, exacto. Entonces, yo no quiero un cuerpo delgado, yo lo que quiero es ser feliz, sociable, todo lo que asocio a eso. Yo es que no quiera y me dé tanto miedo el cuerpo grande, lo que me da miedo es todo lo que se asocia a ese cuerpo grande, ¿no? ¿Qué fuente de ansiedad? Esa huida, es una huida constante de la amenaza, ¿no? El cuerpo como amenaza. Y la comida, fíjate, el cuerpo como amenaza y la comida como manera de librarse de esa amenaza. No. O sea, refuerza esto que decíamos de que va a ser muy difícil que bajemos nuestros niveles de ansiedad si es que no logramos hacer un proceso de reconciliación con nuestros cuerpos, si hablamos, digamos, de ansiedad por comer. Necesariamente. Exacto. Entonces, que seguro que a ti también te lo preguntan, ¿no? ¿Puedo sanar mi conducta alimentaria y mantener un objetivo que tenga que ver con el peso? Desde mi punto de vista, la respuesta es absolutamente no. O sea, vamos a mantener yo siempre decía, vamos a mantener al peso como al margen de esto, pero también me sirve el que tú dices, ¿no? Vale, pues traemos ese deseo con nosotros, pero no nos va a condicionar. O sea, este deseo está aquí y es solo un deseo, o sea, sin más. Claro, nos acompaña y que queda ir descansando un rato, porque ya hizo mucho, ya hizo mucho hasta ahora. Sí, exacto. Sí, esto también es algo que yo recuerdo y que me gustaría recordar, porque es verdad que es un gran salto de fe, como tú decías, y es muy difícil, ¿no? Al principio, esta confianza, cómo pasar del control a la confianza. Yo siempre digo, mira, si hay algo que se te da bien, es controlar, porque llevas años haciéndolo y te lo ¿no? Y si hay algo que tienes práctica es en hacer dieta. Aquí no hay un punto de no retorno. Puedes volver a hacer dieta cuando quieras, puedes volver al control cuando tú quieras. ¿Sí? No hay un punto de no retorno. Entonces es como,
¿Qué tienes que perder por probar a hacerlo desde otro lugar? Por probar a confiar. ¿Dónde te lleva el control? Ya lo sabes, tienes muchísima práctica. Y en el momento que tú quieras puedes volver a ello, porque tienes un doctorado en control. Puedes volver al control cada vez que quieras, ¿no? Entonces, bueno, aquí si me ayuda a dar ese salto de fe, decir, bueno, pues puedo probar y sabiendo, ¿no? Sabiendo que vamos a pasar incertidumbre y malestar y vamos a atravesar mucho de todo, pero es que no atraviesas incertidumbre y malestar y de todo tipo de penas cuando haces dieta y cuando controlas, pues... Y hay algo que me sirve, que es como elegir el miedo, el miedo que me acerca a la libertad o a la capacidad de decidir, o el miedo que me acerca a tener opciones, o el miedo que me deja ahí en el bucle de control, obsesión, ansiedad, compulsión, bla, bla, bla. Sí, en el mismo lugar, efectivamente, es un miedo productivo. Yo le llamo el miedo productivo, el miedo improductivo, ¿no? El miedo que cuando lo atravieso, claro que cuando me expongo al no control, que el no control no es descontrol, ¿no? Es no control. Claro, cuando me expongo al no control, que siempre he utilizado el control, ¿no? Tengo muchísimo miedo, muchísimo. Pero es un miedo que a medida que me expongo me lleva a la seguridad, porque es como cuando me quito las rueditas de la bici, me da mucho miedo ir sin rueditas, pero cada vez que me expongo a ese miedo estoy más confiada, ¿no? Y me facilito la siguiente vez y cada vez me da menos miedo. O seguir afrontando el miedo a comer, evitando la comida, sabiendo que eso me va a mantener el miedo. Eso no me lleva a ningún sitio, es un miedo improductivo completamente. Tal cual, porque el hecho de no sacarme las rueditas me va a seguir confirmando de que no voy a poder andar sin ellas. No voy a poder, exacto. Y me va a generar la dependencia, que esta es la dependencia que tú hablabas antes, ¿no? Esta dependencia que parece como una adicción, pero que viene de esa dependencia del control que me lleva al... Porque bueno, ese control pues luego deriva en lo otro. Entonces, en realidad la verdadera dependencia es al control. Es una dependencia del control. Exacto. Y por eso es tan difícil deshacernos de las dietas, porque dietas es igual a control. Y por eso hacemos esta asociación tan drástica de si pierdo el control, o sea, es como si dejo el control, pierdo el control, cuando realmente es adquiere autonomía, que es muy diferente. Sí, es muy diferente. Lo contrario del control no es el descontrol, lo contrario del control es el no control, y solo voy a poder tener autonomía y autogestión desde el no control. Total. ¿Y qué más libertad que esa? Cuando puedo decidir decir que no, o cuando puedo decidir decir que sí. Es como retomar el poder de la capacidad de decidir, básicamente. Todo lo contrario a lo que nos dice el miedo que va a pasar. Sí. Juana, quiero darte las gracias por este tiempo compartido, toda esa sabiduría acerca de todo lo referente a conducta alimentaria. Un placer, de verdad. Mío el placer, Adriana. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, y así cerramos este episodio de Comer por Ansiedad o Ansiedad por Comer. Si es que estás buscando ayuda en el proceso de sanar la relación con la comida y con el cuerpo, puedes encontrar toda la información en el perfil de Instagram como @joyfulnutrición. También te invito a solicitar una sesión de claridad para ver si es que somos compatibles en el proceso y pueda acompañarte en ese camino de hacer las paces con la comida y con tu cuerpo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chau. Gracias por escuchar Feliz Sin Medidas. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta, para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram @joyfulnutrición. Hasta la próxima.